Muy buenas tardes, compañeros de Zona F. Otra vez estamos aquí en su zona legal por parte de Servicios Legales Cúcuta. Vamos a hablar hoy de la validez de los documentos electrónicos en Colombia. Primero que todo, los documentos electrónicos en Colombia, por el solo hecho de ser electrónicos, no es una razón suficiente para no darle la validez necesaria en un proceso. Primero, hablemos de lo que es la equivalencia funcional. En simples palabras, es que los documentos electrónicos tengan los mismos elementos que un documento análogo o físico. Uno de ellos es que sea escrito. ¿En qué sentido? De que este se repose en un lugar digital y que sea posible la posterior consulta del mismo. Así se suple este principio. El segundo es la firma. ¿Pero en qué consiste la misma? Que yo sepa quién fue el autor de ese documento. No de dónde proviene en sí, sino del autor que generó el documento. Normalmente, ¿cómo vemos esto? Ustedes cuando acceden a las páginas de internet, ustedes observan normalmente en el lado superior un candadito. Cuando le das clic, aparece un certificado de la persona que da la certificación de que ese sitio es seguro. Eso es una forma que se suple el requisito escrito en los documentos. El último requisito que se necesita para darle la validez a un documento en un proceso es que se presente el original. ¿A qué me refiero? Ustedes se imaginan que se encuentran chateando con una persona a través de un aplicativo de mensajería. Ustedes ahí envían datos. Tú le escribes algo, envías un dato, él te escribe algo, te recibe un dato. Lo que te llega a ti simplemente es la visualización de ese dato en sí, de esos unos y de esos ceros. ¿Qué ocurre? La gente normalmente piensa que cuando le tomas una captura de pantalla al archivo o a la pantalla en misma, eso ya es el archivo original, o mejor dicho, ese es el medio probatorio. Pero no es el caso. Se necesita saber o se necesita entregar lo que es el archivo original, o sea, ese conjunto de unos y ceros que viajaron de punto A a punto B o de punto B a punto A. Para concluir con estos tres elementos en la validez de los documentos electrónicos, debemos tener en cuenta que no es cualquier persona en el ámbito colombiano que pueda dar esa certificación. Porque se puede dar la costumbre de que una persona misma allegue el documento que piense que sea el original en un medio magnético, por el ejemplo sería una USB. Que la misma, como se allegó en ella el mismo dato, se puede realizar una posterior consulta del mismo. Pero en ninguno de los tres estamos dando fe o una fe pública del archivo. Para esto tenemos en Colombia entes reguladores, o mejor dicho, entes certificadores, entidades certificadoras, las cuales pueden dar ese peritazgo. En la parte de la firma nos darán el posible autor del documento. Estos entes certificadores los podemos encontrar en Colombia como los laboratorios forenses digitales. Estas personas están especializadas y capacitadas para todo este tipo de conclusiones que puedan llegar a salir. Entonces, por favor, antes de ustedes allegar cualquier documento electrónico a un proceso, que por favor atraviese toda esta serie de pasos por medio de un ente certificador. No vaya a ser que en un futuro el juez, letrado en todos los conocimientos en derecho, encuentre una falencia y se desvirtúe por completo el documento electrónico que han allegado.
Esto es costoso en la realidad, pero en las partes de la certificación. Pero aún así es un gasto que ustedes mismos lo merecen. Y cualquier asesoría que necesiten adicional respecto a este tema, por favor comuníquese con nosotros. Servicios Legales Cúcuta, siempre vamos a estar para ustedes. Muchísimas gracias.